Bonjour, ¿ça va? Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos ya a este octavo episodio de Reflexiones en Positivo en 10 minutos y seguimos avanzando sobre el libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar el último libro o el último capítulo, mejor dicho, histórico de Daniel, porque a partir del capítulo 7 empieza ya la profecía más en profundidad. El capítulo de hoy es el capítulo número 6. Recordamos que ayer vimos la caída del imperio babilónico. Belsasar, el último rey babilónico, corregente con su padre, es asesinado después de una visión que tiene de una mano escribiendo sobre la pared, y esa misma noche los ejércitos medo-persas entran en Babilonia, conquistan la ciudad y se queda como rey Darío el Medo. Y nos dice el capítulo 6 que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a ellos, porque había en él un poder superior. Os dais cuenta que se repite continuamente esta idea, pero dejadme, es interesante. Un imperio conquista a otro, pero Daniel permanece. ¡Qué increíble! Generalmente, en muchas ocasiones, cuando había una conquista de un imperio por parte de otro, eran ejecutados pues toda la gente que estaba próxima al rey. Parece ser que fue una conquista sin mucha sangre, sin mucha violencia, pero lo curioso es que Daniel siguió permaneciendo en la alta esfera del reinado de un nuevo imperio. Hay que contar que Daniel tendría más de 80 años en ese momento, pero aún tenía una lucidez tremenda. Ya no se nos dice nada de los amigos, no sabemos dónde estaban, pero Daniel queda ahí. Y dice que lo puso el rey sobre todo el reino. Eso está bien, lo que pasa es que queramos o no queramos, sabemos cómo es el ser humano, y enseguida eso produjo envidias y produjo resquemores en parte de la mayoría de gobernantes, viendo que era un judío que había venido de los babilónicos y que se había incluido donde no tenía que estar según ellos. Buscan una ocasión para ir contra él y dicen que no hallaremos contra Daniel motivo alguno para acusarlo si no lo hallamos con su relación con la ley de Dios. ¡Qué impresionante! Conocen bien a Daniel, le enviarían espías, estarían mirando, tratando de encontrar hasta lo más mínimo, y no encuentran nada. Solo, dice, contra la ley de Dios. Es interesante, solo podrían hallar algo si era contra la ley de Dios, y que en realidad era algo bueno, pero ellos tenían que darle la vuelta a la tortilla. Dice que estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey, para siempre vive. Hemos decidido algo y queremos que tú lo confirmes como un edicto real, según las leyes de Media y de Persia, que nada puede ser cambiado. Y el rey pues dice: bueno, ¿qué es lo que queréis? Dice: bueno, pues lo que queremos es simplemente que en el espacio de 30 días nadie presente ninguna petición a ningún dios, ningún ser superior, ni nadie adore a ningún otro dios que no sea a ti. 30 días. Y si no lo cumple, echado a los leones. La verdad es que resulta muy extraña la petición, pero hay que entender que estos reyes, a pesar de que tuvieran parte de corazón noble, pues eran muy ególatras. La verdad es que la petición lo llenaría de orgullo, vamos a decir, aquí está Darío, le pareció bien al rey, no sé si estaba presionado o no, lo cierto es que la ley se promulga y dice que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí es donde viene el problema, porque esta prohibición se proclamaría en todo el reino y Daniel se enteraría de ello. ¿Y qué hace Daniel? Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día como hacía antes, según su costumbre. Daniel no teme. Daniel dice: esto es lo que siempre he hecho y esto es lo que voy a seguir haciendo.
No era chulería tampoco por parte de Daniel. Podíamos haber pensado que se hubiera cerrado las ventanas y nadie se hubiera enterado. Hubieran encontrado otro motivo. No era el cerrar o el abrir las ventanas. Daniel sabía que no estaba haciendo nada malo. Él tenía tanta confianza en Dios que él se ponía en sus manos. Y esta es la gran diferencia, ¿sabéis? Estamos viviendo en un mundo convulso en estos momentos por todo el tema del coronavirus. Y es ahora donde verdaderamente me quedo sorprendido. Porque nosotros que nos decimos que somos tan racionales, que nos reímos en ocasiones de la gente creyente como mirándolos por encima del hombro, descubrimos que vivimos en un mundo donde la gente tan técnica, ¿sabéis a qué abre sus ventanas? Al papel higiénico cuando hay problemas. La gente, en vez de clamar al cielo, busca papel higiénico. Pregúntale el por qué, no tiene ni idea. Daniel no buscaba papel higiénico. Daniel buscaba a Dios. Porque Daniel sabía dónde encontrar. En el mundo en que vivimos no hay referentes a los que acogerse. Y esto no lo demuestra. Era increíble ver las estanterías vacías de papel higiénico y preguntabas, ¿y por qué compras? No lo sé, pero necesito comprar. Daniel siguió haciendo lo que hacía cada día. Abrió su ventana y siguió clamando al Dios del cielo. Y lógicamente, estos personajes que estaban instigando y estarían espiando, lo vieron. Y fueron corriendo ante el rey, como chivatos, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado tú que cualquier hombre que en 30 días haga peticiones a cualquier dios que no seas tú, sea echado al foso de los leones? Y el rey dijo, verdades, conforme a las leyes de Media y de Persia, que no pueden ser cambiadas. Muy bien, pues bueno, Daniel, de los hijos de Judá, no te respeta ni acata el edicto, sino que 3 veces al día ora. Entonces, tú mismo, tú lo has puesto ahí, pero no te obedece. Tiene que ir al foso de los leones, porque la ley no se puede cambiar, rey. Entonces, Darío se daría cuenta del engaño al que había sido sometido. Darío se daría cuenta de que muchas veces tomamos decisiones muy rápidas, sin consultar, sin reflexionarlas. Y eso es lo que muchas veces en nuestras vidas nos hace sufrir tremendas tragedias. Las decisiones hay que reflexionarlas, hay que orarlas y sobre todo cuando son importantes. Y caer de rodillas. Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esto es lo que tú deseas? No se trata solo de buscar a Dios en posteriori, cuando todo va mal, sino antes de hacer cualquier cosa. Dice, cuando el rey le oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Le dolió, pero no podía hacer nada más. Dice que trabajó hasta la puesta del sol para liberarlo. No sé cómo trabajaría, seguramente estaría buscando entre todos los libros de las leyes de Media y de Persia a ver si había alguna cosa, algún resquicio legal que pudiera hacer que Daniel no fuera arrojado. Pero esta gente lo estaba presionando. Ningún edicto u ordenanza puede ser abrogado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo tiraran ante los leones. Y es muy curioso ahora cómo reacciona este rey en teoría impío, este rey pagano, este rey déspota, porque el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, no era mi Dios tampoco como Nabucodonosor, tu Dios, el Dios tuyo, a quien tú sirves, él te libre. ¿Recordáis? Este pasaje es muy parecido a cuando los amigos de Daniel son arrojados al fuego. Como vienen unos a chivarse enseguida al rey, aquí también van a chivarse, aunque aquí preparan ellos la trampa. Pero ahí es Nabucodonosor el que dice, ¿quién te liberará de mi mano? Aquí Darío dice, el Dios al que sirves, que él te libre. Darío tenía, a pesar de todo, esa pequeña fe, esa pequeña confianza en que Dios lo podía librar. Trajeron una piedra, la pusieron sobre la puerta del foso y selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no cambiara, para que nadie tuviera ninguna duda de que Daniel había sido arrojado y que no había salido hasta que nuevamente removiera la piedra. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, pero no pudo dormir. Su conciencia empezó a trabajar, empezó a pensar qué había ocurrido con Daniel, empezó a pensar que no había sido sabio, empezó a pensar que lo habían engañado. Se sentiría culpable.
Dice que muy de mañana fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Tenía esa fe, Darío, que el rey, el Dios de Daniel, pudiera liberarlo. Daros cuenta, no era el Dios de Darío, era el Dios de Daniel. Pero tenía esa fe que hubiera podido librarlo. Nabucodonosor, ¿quién os librará? ¿Te ha podido librar? Entonces Daniel respondió, Rey para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel. Daniel, a pesar de todo, apreciaba a Darío. ¿Recordáis cómo habló de Belsasar? Que se quede todo eso para ti. Aquí dice, Rey para siempre vive. Dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él y delante de ti no he hecho nada. Dios envió su ángel. Nuevamente volvemos al relato del fuego. Un ángel. No es un ángel cualquiera. El ángel, su ángel. No es otro más que Jesús. Cuando los problemas, cuando las dificultades vienen, Jesús siempre está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque en ese momento no lo sintamos, pero nunca lo olvides. En el fuego, en los leones, en las dificultades, Jesús siempre está con nosotros, está a nuestro lado, para darnos ánimo, para confortarnos. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y dice que ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, como había ocurrido con los amigos. Y luego aquí entra la parte tiránica del rey. Dice que ordenó que trajeran a todos los que habían acusado a Daniel y fueran echados al foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, toda la familia. Esos eran los reyes tiranos de la época. Era lo normal, era la costumbre. Dice que no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua, paz os sea multiplicada. Que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Nuevamente es el Dios de Daniel, no es mi Dios. Porque Él es Dios viviente. Y dice, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará para siempre. Nuevamente el Dios derrotado del capítulo 1, otro rey de otro imperio, va a alabarlo. Su reino permanece para siempre. No será jamás destruido. La piedra que destruyó la estatua no será jamás destruido. Qué interesante es que todas las alabanzas se centran en su reino, será eterno y no será jamás destruido. Este es el Dios que tenemos, el Dios eterno. El Dios que quiere hacer maravillas en tu vida. Quizá a lo mejor no estemos con leones físicos como Daniel, pero sí que tenemos leones en nuestras vidas que nos atacan. Leones en nuestras vidas que nos hacen dudar, que nos hacen temer, que nos hacen llorar, que nos hacen pensar que no va a haber un mañana. Pero sí que lo hay. Porque al día siguiente Darío llamó a Daniel y Daniel estaba allí. El Señor envió a su ángel. Jesús ha estado conmigo toda la noche, ha estado conmigo y me ha dado las fuerzas para resistir y ha cerrado la boca de los leones. Nada puede frente al poder de Dios. Nada puede frente al poder de Dios. Y nos comenta el relato que Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Aún siguió viviendo Daniel. Aún siguió viviendo Daniel. Es verdad que este relato de Darío no se ha encontrado el nombre de Darío en ningún registro fuera de la Biblia. No me preocupa, porque ha ocurrido igual como ocurrió con Belsasar. Tampoco se encontraba hasta que se encontró. Yo confío en la Biblia, confío en su mensaje y me encanta la figura de Daniel. Es extraordinario este hombre, tanto cuando era joven que decidió no contaminarse, cuando con 80 años seguía abriendo sus ventanas sin importarle lo que pudiera ocurrir. Que el Señor os bendiga. Bendiciones. Voy a seguir, si os parece, reflexionando. Y no se os olvide darle like a la campanita y suscribiros para que todos los días os lleguen las notificaciones. Bendiciones.